Bienvenidas y bienvenidos a Día Cero, tu dosis de ciberseguridad para el mundo real. En este apasionante podcast desmitificaremos el complejo mundo de la ciberseguridad y la protección en línea, haciéndolo accesible y relevante para todos, sin importar tu nivel de conocimiento técnico. Sumérgete con nosotros en un universo de consejos prácticos y trucos efectivos para poder proteger tus datos, identidad y privacidad en el vasto mundo digital. Conversaremos sobre las últimas amenazas, te mantendremos al día con las mejores prácticas de seguridad y descubriremos herramientas que harán de tu experiencia en línea una verdadera fortaleza. No importa si te preocupa el robo de identidad, los fraudes electrónicos o simplemente deseas proteger a tu familia en Internet, Día Cero tiene la información que necesitas. Así que únete a nosotros en este emocionante viaje en donde cada episodio será un paso más hacia la vida digital más segura. Prepárate para tomar el control de tu seguridad en línea con Día Cero, porque protegernos en el mundo digital es tarea de todos y aquí encontrarás las herramientas para lograrlo. Bienvenido a casa, bienvenido a Día Cero. Bienvenidos y bienvenidos a todos ustedes a Día Cero, tu dosis de ciberseguridad, episodio número 106. Pegasus, la inteligencia artificial que escapó de su entorno y los fraudes con NFC. El día de hoy tomamos dos temas, comentarios, ¿no?, que nos hicieron en Twitter y en Instagram, y complementamos con el tema de NFC, que fue por ahí como que medio trending topic en las últimas 2 semanas. Ya no alcanzamos a meter para esta semana el tema de lo del examen de la UNAM. Entonces yo creo que la siguiente semana vamos a hablar de lo del examen de la UNAM. Entonces vamos primero con los comentarios de la semanita. Alfonso6143 dijo: buen video, gracias por sus consejos en YouTube en el episodio de Wi-Fi. Juice Chronos fue el que nos dijo: podrían considerar el tema de la IA de OpenAI que hackeó por su cuenta propia, que es el que vamos a hablar hoy. Y también pobrecito Puerco Espín nos dijo: un buen ejemplo de la dejación del gobierno español en ciberseguridad. La Moncloa es la sede de la presidencia del gobierno. Nos mandó ahí un linkcito que fue el que revisé. Bueno, tuve que revisar a través de otros medios, ¿no? Porque el link que nos mandó te pedía una suscripción al, no sé si es periódico que es, pero entonces no nos dejaba ver nada de ahí, pero tomé el título y eso, y ya ahí como que fuimos investigando para ver de qué trataba, de qué llevaba esta cosita, ¿no? Entonces, esta primera tiene que ver con el espionaje entre gobiernos, ¿no?, con teléfonos de altos funcionarios y una herramienta que se llama Pegasus, que creo que ya en algún par de episodios lo hemos comentado, pero ahorita lo vamos a platicar un poquito más a detalle, que básicamente es capaz de convertir un celular en un micrófono de bolsillo para cualquier servicio de inteligencia, de contrainteligencia, ¿no?, de otro país y demás, ¿no? La segunda, que sí parece sacada de una película de ciencia ficción de Hollywood, ¿no?, que un modelo experimental de inteligencia artificial de OpenAI recibió una tarea de ciberseguridad, encontró una vulnerabilidad desconocida y escapó del entorno de pruebas y terminó comprometiendo infraestructura real de Hugging Face. Entonces también vamos a ver a detalle esto. Y ya la tercera, pues es algo mucho más cotidiano que nos afecta, digamos, en el día a día, que son nuevas campañas de malware que están utilizando con la tecnología NFC en teléfonos para retransmitir tarjetas bancarias, realizar operaciones fraudulentas a distancia y demás. Entonces vamos a estar checando estos 3 temas el día de hoy. Entonces vámonos con el primer tema, que es Pegasus y las nuevas pruebas sobre el espionaje atribuido a Marruecos. Entonces, bueno, la aclaración es el periódico o la nota que nos mandó pobrecito Puerco Espín es del Confidencial del 18 de julio, pero no pudimos tener como acceso al artículo concreto del Confidencial. Entonces fuimos como que investigando por ahí en un par de medios adicionales, en The Guardian y otros que también medio cubrieron la nota. Y entonces ya de ahí sacamos la información, que espero sea la misma que nos enviaron, por lo menos el título y más o menos como que la descripción que traía la nota. Esa fue lo que pudimos investigar. Entonces, ahora sí está, bueno, según las investigaciones, está plenamente confirmado que varios teléfonos de integrantes del gobierno español fueron infectados con Pegasus, ¿no? Lo que durante años pues, no se había podido demostrar, como
y lo que tampoco se ha podido demostrar es que quién está, o digamos de forma judicial, ¿no? O oficial, quién era el que estaba detrás de estos ataques. Entonces, esta nueva investigación aporta testimonios, registros filtrados, documentos internos, correlaciones técnicas, etcétera, que ya apuntan con mayor fuerza a la Dirección General de Vigilancia del Territorio de Marruecos, mejor conocida como la DGST. Entonces, Marruecos ha negado rotundamente haber utilizado Pegasus, y la investigación judicial española no ha producido una sentencia que atribuya formalmente la operación al gobierno marroquí, ¿no? Ese es el disclaimer para esta nota. Ahora, ¿qué es Pegasus? Pegasus es un programa de, pues, como espía, que fue desarrollado por una empresa israelí que se llama el NSO Group, y no es una aplicación que tú vayas a encontrar directo en la pantalla de tu teléfono, o en la Play Store, o en la App Store, o cualquier cosa, ¿no? O sea, no es algo que te vaya a aparecer como un iconito que diga espionaje, ¿no? Aplicación espía. En realidad es una aplicación que está diseñada para permanecer oculta y para poder dar un acceso profundo al dispositivo de la persona que ha sido seleccionada como la víctima. Entonces, cuando Pegasus consigue infectar el celular, el operador puede potencialmente acceder a mensajes, correos, fotos, archivos, contactos, ubicación, o sea, realmente a casi 100% de lo que tiene en ese dispositivo. Entonces, cabe recalcar que también pueden activar lo que es el micrófono y la cámara, y pues eso se traduce en que el teléfono deja de ser solamente una fuente de información almacenada, sino que también se convierte en un instrumento de vigilancia en tiempo real. Entonces, por ejemplo, una conversación que tú nunca mandaste por WhatsApp, pues también puede ser escuchada si tienes el micrófono activo, o estás por ahí en un cafecito echando el chismecito del lavadero y demás, ¿no? Entonces, pues cualquier reunión presencial, etcétera, pues puede quedar expuesta, aunque todos los participantes hayan dejado documentos, computadoras y demás fuera de la conversación, ¿no? Basta con que alguno de ellos tenga un teléfono comprometido y ahí está el famoso chicharito, ¿no? Como vemos ahí en el micrófono, el wire, en las películas de Hollywood, ¿no? Cabe recalcar también que NSO Group sostiene, afirma y asevera que esta tecnología se vende únicamente a organismos gubernamentales para investigar terrorismo y delincuencia grave, ¿no? Sin embargo, investigaciones internacionales han documentado que se ha utilizado contra periodistas, contra activistas, contra opositores, contra abogados, contra diplomáticos, contra políticos, etc, etc, etc. Y la lista puede crecer exponencialmente, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Pegasus infecta un teléfono? Entonces, las primeras campañas conocidas lo que hacían era que recurrían a enlaces maliciosos. La víctima recibía un mensaje, aparentemente, ya saben, urgente, importante, da clic aquí, pégale aquí, etcétera, ¿no? El famoso phishing que hemos visto en la mayoría de todos los ataques, como comienza normalmente, ¿no? Podía aparecer o estar como enmascarada, o tratar de simular una noticia, una alerta, una entrega, amenazas, documentos, lo que sea, ¿no? El chiste era hacer que la víctima cayera. Entonces, al abrir el enlace, se explotaban vulnerabilidades del teléfono, y a partir de ahí, pues era como se implementaba o se instalaba este malware dentro del teléfono. Con el paso del tiempo, han aparecido los ataques que le llaman el cero clic. Entonces, el cero clic básicamente es no hay clic, cero clics, ¿no? Entonces, la víctima no necesita abrir un archivo, no necesita tocar un enlace, ni instalar voluntariamente una aplicación, sino que el atacante aprovecha una vulnerabilidad en alguna función que procesa información de forma automática. Entonces, por ejemplo, un sistema de mensajería puede recibir, interpretar y visualizar datos, o más bien previsualizar datos antes de que el usuario vea el mensaje, ¿no? Que es básicamente lo que nosotros vemos en las notificaciones de los SMS, de WhatsApp, de Telegram, de cualquier aplicación que ustedes tengan.
Entonces, si llega a existir, por ejemplo, un fallo dentro de ese proceso, el ataque puede producirse sin que la víctima realmente haga nada, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, hemos visto también con los famosos ataques embebidos para inteligencia artificial, ¿no? Que ponen el prompt o las instrucciones dentro del mismo correo electrónico, calendario, invitación, lo que sea. Y entonces, como la inteligencia artificial está conectada directamente a tu correo, no necesitas tú hacer nada porque ya la inteligencia artificial está jalando toda esa información, y al jalar esa información jala el prompt y lo ejecuta. Entonces, más o menos como algo rudimentario o una analogía podría ser esa. Entonces, este realmente es el gran peligro de Pegasus, porque a diferencia del phishing tradicional, en el que sí necesita haber una interacción de parte del usuario, ¿no? El famoso clic, de que pícale aquí, mira este video, mira, te encontré aquí en esta foto, o lo que sea, ¿no? Entonces, pues está bastante complicado, ¿no? Entonces, ya decirle a un presidente, un periodista, un activista, etcétera, que no habrá enlaces sospechosos, pues ya no es suficiente para poder tener este tipo de exploits de cero clics, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que sirve? Pues la defensa depende, pues, básicamente de las actualizaciones, de las aplicaciones del sistema operativo y demás, de una arquitectura segura, de un análisis forense, de un aislamiento del dispositivo, de procedimientos especiales para personas de alto riesgo, etcétera, ¿no? O sea, ya es un protocolo de seguridad mucho más avanzado que no le piques o no le des clic o no abras archivos adjuntos, ¿no? Entonces, ahora, el origen de esta nueva investigación. La nueva investigación se apoya de manera importante en el testimonio de un antiguo integrante del DGST marroquí. Entonces, la fuente utiliza el seudónimo de Zafir y, según este consorcio periodístico, trabajó durante casi una década dentro del Servicio de Seguridad Interior de Marruecos, y el relato fue complementado y corroborado por otros dos antiguos agentes, documentos filtrados, correos, material de formación interna, registros de selección de objetivos, análisis forenses, etcétera, que fueron realizados con apoyo de Amnistía Internacional. Ahora, esto es importante porque no estamos hablando exclusivamente del testimonio aislado de una persona, sino que ya está siendo corroborada la información por distintas fuentes, ¿no? ¿Por qué? Porque si es una sola persona, pues siempre puede haber ahí de que a lo mejor está equivocado, o lo está exagerando, o tiene algún interés particular en desviar la información o lo que sea, ¿no? Entonces, pues el valor de estas aseveraciones aumenta cuando hay partes de su relato que coinciden con estos documentos, con fechas, con infraestructura, con registros técnicos, con testimonios de otras personas y demás. Entonces, el consorcio sostiene que la DGST comenzó a utilizar Pegasus aproximadamente en 2017 y que lo empleó durante varios años contra objetivos nacionales y extranjeros. Entonces, la demostración en una villa de Rabat. Uno de los episodios más llamativos de la investigación ocurrió en 2017. Representantes del NSO Group, que son los que crearon Pegasus, y especialistas vinculados con empresas intermediarias, realizaron una demostración para altos funcionarios y técnicos de Marruecos en una villa de Rabat. Entonces, según Zafir, que es la fuente que está citando todo esto, la propiedad era conocida informalmente como la villa de FSSYS por la empresa FSSYS Maroc, que entonces estaba relacionada con un intermediario de tecnologías de vigilancia de Emiratos Árabes Unidos. Ahora, esta sí es así como chismecito, novela de lavadero, así que agárrense. Durante la demostración se habría infectado teléfonos de prueba de forma remota, a distancia. Entonces los asistentes observaron cómo era posible activar cámaras, prender micrófonos, acceder a mensajes, extraer información sin tener el dispositivo físicamente en la mano. Entonces, para un servicio de inteligencia, pues eso es un salto gigantesco para poder perseguir los intereses propios de la nación. Entonces, anteriormente, pues para poder obtener información de un teléfono, pues o lo tenías que robar, o tenías que instalar algo de forma física, o convencer a la persona de poder abrir un enlace, o infiltrar a alguien cercano, ¿no? Todo lo que vemos en las películas.
Entonces, ahora con este cambio, pues Pegasus permitía imaginar una operación mucho más silenciosa y de forma remota, que era lo más maravilloso de todo el asunto, ¿no? Entonces, esta fuente sostiene que la herramienta pudo haber sido proporcionada a Marruecos mediante apoyo de Emiratos Árabes Unidos, y aunque este punto procede del testimonio de Safir y no de una confirmación pública de ambos gobiernos que están implicados, ¿no? Marruecos y Emiratos Árabes. Entonces, la idea descrita por la fuente era similar a compartir una suscripción costosa entre servicios aliados. Un país adquiría la capacidad tecnológica y otros servicios amigos podían beneficiarse de ella, básicamente, ¿no? Como de, mira, mi juguetito nuevo, lo quieres, te lo presto. Entonces, también se comenta que en un inicio Pegasus no era la primera opción. La investigación dice que Pegasus no habría sido utilizado para vigilar a cualquier persona desde el primer momento, porque, como se pueden imaginar, pues es una herramienta muy costosa y demasiado sensible. Entonces, los servicios de inteligencia suelen comenzar con métodos pues más sencillos, ¿no? Revisión de fuentes abiertas, seguimiento físico, intercepción tradicional, todo lo que vemos en las películas, ¿no? Entonces, ya solo cuando la persona en realidad era considerada de alto valor, o cuando los métodos baratos o antiguos, digámoslo así, no producían los resultados que necesitaban, pues entonces ya recurrían a herramientas más sofisticadas como Pegasus, ¿no? Entonces, Pegasus era visto como el arma del monstruo, ¿no? Básicamente, que era una capacidad reservada para objetivos muy particulares y muy especiales, ¿no? Entonces, porque no nada más es el costo de la licencia, sino es la licencia, la infraestructura, la operación de este tipo de alimañas estratégicas. Entonces los usuarios suelen ser seleccionados ya sea por razones políticas, militares, diplomáticas, criminales, inteligencia y demás, ¿no? Entonces, ese es el mayor meollo del asunto. Entonces, aquí viene lo interesante y lo preocupante. Más de 200 números españoles fueron seleccionados para poder ser perseguidos por Pegasus. Entonces, los registros analizados por el proyecto Pegasus muestran que más de 200 números españoles fueron seleccionados como posibles objetivos por un usuario del sistema que los investigadores vinculan con Marruecos. Y aquí cabe recalcar que hay que explicar una diferencia técnica. Aparecer en una lista de selección no siempre demuestra que el teléfono fue infectado con éxito, ¿no? Nada más es como de que te estamos guachando, güey. Eres una persona de interés, como dicen en las agencias y los policías, ¿no? Entonces, ya te vi, te estamos guachando, güey. Estás en mi wishlist, ¿no? Entonces, esto únicamente indica que el número fue introducido como un posible objetivo, que de alguna forma se intentó atacarlo, ya sea por un método u otro, o que formó parte de una operación de vigilancia. Entonces, el tema con las infecciones de Pegasus es que para poder aseverar, ¿no?, de que, güey, es que sí lo infectaron los teléfonos, pues tiene que haber una evidencia forense bastante precisa. Entonces, hay algunos casos dentro de todos estos números que sí existen rastros técnicos que los vinculan a Pegasus. Entonces, uno de los ejemplos que dan es que se detectaron indicios de Pegasus en teléfonos vinculados con la activista saharaui Aminatau Haidar. No sé cómo pronunciarlo, si nos están viendo de algunos de esos países, una disculpita en avanzada. Y también aparecieron números relacionados con periodistas especializados tanto en Marruecos como en el Sahara Occidental. Ahora, vámonos de vuelta a el gobierno de España. En mayo de 2022, el gobierno español hizo público que los teléfonos del presidente Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa Margarita Robles habían sido infectados con Pegasus durante 2021. Estamos hablando de esto hace 4 o 5 años. Entonces también se conocieron ataques o intentos contra los teléfonos del ministro Interior, Fernando Grande Marlaska, y del ministro de Agricultura, Luis Planas. En el teléfono de Pedro Sánchez se produjo una extracción de aproximadamente 2.6 gigabytes de información durante una intrusión y una cantidad menor en una segunda intrusión.
Entonces, pues 2.5 gigas podría parecer poco, ¿no? Ya con la cantidad de información que manejamos hoy en día, pero esto en realidad puede representar pues, miles de fotos, de documentos, de mensajes, que el texto pues, no pesa nada, ¿no? Archivos, PDF, veto a saber qué carambas estaban ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no fue publicado exactamente qué información fue la que se extrajo en ambas de estas incursiones o de ataques, ¿no? Entonces lo que sí implica es que una exfiltración considerable desde el dispositivo del jefe del gobierno español. Ahora, el contexto diplomático que ponen en la investigación en 2021 es que las infecciones ocurrieron en un momento de enorme tensión entre España y Marruecos, porque España permitió que Brahim Gali, que era el líder del Frente Polisario, fuera hospitalizado por COVID-19 en territorio español. Y este Frente Polisario defiende la independencia del Sahara Occidental, territorio que Marruecos considera parte de su soberanía. Como siempre, ya saben, política, ¿no? O sea, vamos a hacer guerra, ¿por qué? Porque somos seres humanos y no valemos pa' pura madre. Entonces, para Rabat, la recepción de Gali fue vista como una ofensa de parte del gobierno de España. Entonces, en mayo del 2021, miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta después de que las autoridades marroquíes relajaran sus controles fronterizos y España desplegó fuerzas de seguridad y militares, y esta crisis pues, generó una de las mayores tensiones diplomáticas entre ambos países en los últimos años. Y fue precisamente durante este periodo cuando los teléfonos de altos integrantes del gobierno español fueron comprometidos y pues la coincidencia, no, o sea, ya dice, si hace como pato, se ve como pato, grazna como pato, pues es un pato, ¿no? Entonces, la coincidencia temporal pues no demuestra por sí sola la autoría de estos ataques, pero pues sí nos da un poquito de contexto de, pues a lo mejor por aquí fue, ¿verdad? Entonces, en cuestión de inteligencia, pues es como los abogados, ¿no? O sea, cuando estás en un crimen, ¿no? Tratando de acusar a alguien de homicidio, lo que sea, pues tiene que haber un montón de cosas alrededor para poder asegurar que esa persona cometió el crimen que le están imputando, ¿no? Tiene que haber motivación, tiene que haber capacidad, oportunidad, infraestructura técnica, patrones, objetivos seleccionados, evidencia forense, etcétera, ¿no? Entonces, estas nuevas investigaciones afirman que varias de esas piezas apuntan hacia la DGST de Marruecos. Entonces, durante años la principal sospecha pública recaía sobre Marruecos, pero eran básicamente eso, sospechas, ¿no? O sea, no había nada demostrado, era nada más como de que, güey, tú me viste feo, güey, se me hace que fuiste tú, cabrón. Pero no había nada alrededor como para poder cimentar esas acusaciones. La novedad de esta investigación del 2026 es que relaciona cuentas concretas del sistema de Pegasus con objetivos franceses y españoles. Entonces, según el consorcio, una cuenta atacante asignada al sistema utilizado por Marruecos fue empleada para seleccionar políticos, periodistas y defensores de derechos humanos en Francia, y esa misma cuenta fue la que habría sido utilizada contra los teléfonos de Margarita Robles y de Fernando Grande Marlaska. Entonces también se identificó el nombre interno supuestamente asignado a Marruecos dentro del ecosistema comercial de Pegasus, y los clientes o usuarios finales aparecían asociados a nombres clave. En el caso de Marruecos, el nombre habría sido Morgan, según documentos judiciales y testimonios de antiguos empleados de NSO, el creador de Pegasus, y también pues van como atando cabos básicamente con todo lo que estamos mencionando, ¿no? Entonces, si una infraestructura atribuida a un cliente específico aparece operando contra varios objetivos relacionados entre sí, pues dices, güey, sí fuiste tú, güey. O sea, no te vi, pero aquí está toda la evidencia, carnal, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, hasta el momento no existe una condena judicial contra ningún funcionario marroquí por estas intrusiones, pero como que ya se van esclareciendo los hechos y todo parece apuntar hacia allá, ¿no? Después viene el espionaje a la Guardia Civil, ¿no? Esta investigación también señala que integrantes de la Guardia Civil española pudieron ser objetivos del espionaje marroquí
y un número personal asociado con un alto funcionario del cuerpo aparece 5 veces en registros de selección de Pegasus vinculados al usuario atribuido a Marruecos. Entonces, lo más delicado aquí es que algunos agentes españoles viajaban a Marruecos para colaborar en materia de contraterrorismo. Entonces, en teoría, no eran considerados enemigos, sino socios, ¿no? Intercambiaban experiencias, información, métodos de trabajos y demás, porque pues, somos compas, güey, ¿no? Cámara, vamos. Entonces, según esta investigación también, algunos integrantes de la Guardia Civil no utilizaban medidas tan estrictas como otros cuerpos precisamente porque confiaban en el país anfitrión al que estaban yendo porque eran compitas, ¿no? Entonces, pues básicamente esto era como de traición, traición, ¿no? Entonces, pues básicamente la cooperación no elimina espionaje y en algunos casos pues crea nuevas oportunidades para poderlo realizar, básicamente. Y pues a lo que se refería a Puerco Espín es que no hubo, o sea, estamos hablando de 2021-2022. Estas investigaciones son del 2026. Son 5 años después, 4 o 5 años después. Entonces no hubo unas medidas de protección para evitar que fueran infectados estos, no hubo unas medidas de protección para poder monitorear esos dispositivos y ver qué está pasando. Oye, aquí hay algo raro, güey, ¿por qué están exfiltrando información de este teléfono, no? Sino fue más bien ya como cuando había pasado en la forencia de, ay, güey, ¿qué crees? No, pues sí nos metieron acá pues, un golazo, güey. Entonces, ¿qué le hacemos aquí? Entonces, el problema aquí es que la Audiencia Nacional Española abrió una investigación después de conocerse las infecciones, pero el procedimiento se encontró con un problema muy particular, que fue que Pegasus fue desarrollado por una empresa israelí y parte de la información necesaria para reconstruir la operación estaba fuera de España. Entonces, el juez José Luis Calamara envió varias solicitudes de cooperación a Israel para buscar pues, información técnica, declaración de responsable del NSO Group y demás, pero pues las autoridades israelíes no respondieron de una manera que permitiera que esta investigación pudiera avanzar. Entonces la investigación fue archivada, ¿no? Y fue reabierta después de recibir información procedente de Francia y archivada nuevamente en enero de este año. Y el juez señaló que la ausencia de cooperación israelí impedía identificar formalmente a los responsables del ciberespionaje. Entonces, el problema es que en el mundo en el que vivimos conectados, ¿no? O sea, no es como de que, ay, güey, tu vecino te está atacando. O sea, tu vecino me refiero al güey que vive contigo en el mismo país, en la casa de al lado, no tu vecino de países, ¿no? Entonces, una de las mayores dificultades a las cuales se enfrentan, sobre todo a este nivel como de países y de inteligencia y demás, es que la evidencia muchas veces está repartida entre miles de vectores, ¿no? Está el país de la víctima, está el país del supuesto atacante, está la empresa que creó la herramienta, están los proveedores de la infraestructura, están los fabricantes del teléfono, están los operadores móviles, están los servicios de inteligencia que obviamente no quieren revelar sus capacidades, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues en asuntos de seguridad nacional, esta cooperación pues puede que nunca llegue a buen puerto porque no hay forma de poderla realizar. Entonces, pues está bastante complicada la situación, ¿no? Entonces, ¿en qué Oye, Vic, pero acabó? además, esto se vuelve como muy relevante por lo que dices, ¿no? Porque es la primera vez que sí hay evidencias de fehacientes Tranquilo. Ajá. de que además fue de un gobierno a otro y eso es la primera vez que se sabe, ¿no? Porque, por ejemplo, pues en México hubo varios casos de varios periodistas que estaban infectados y se acuerdan que también yo les traje un caso de que conocí a alguien que tenía pues un Pegasus instalado y era porque era un grupo político raro, medio ahí en la grilla, y todo salió por lo que dijiste tú, que en un grupo pusieron un video, pero en los grupos y en muchos WhatsApps pues, ya saben que se descarga todo pues automáticamente, y entonces pues eso fue lo que provocó la infección, pero siempre se decía que era
gobierno mexicano contra gente mexicana, ¿no? Que tampoco es que esté bien, pero en este caso se puso peor, ¿no? Porque es un gobierno extranjero apuntándole a gente política de otro gobierno y ahí es cuando ya se vuelve como más peligroso o no sé si más crítico, ¿no? Sí, Porque ya se sí. puede tomar como hasta acto de guerra, o sea, las cosas pueden salirse de control muy, muy fuerte, ¿no? Ujú, es correcto. Y además también es la primera vez que encuentran pues la consola asociada pues a esto. No voy a decir que yo la he visto, pero este tipo de programa siempre funciona con una consola central en donde tú configuras los agentes y vas diciendo pues para qué formato lo quieres, ¿no? Si es Android, si es iOS, y haces como tu propia versión para, como dijo Pete, para una imagen, pues un video, Ujú. pero tienes un control y lo más difícil es lo que dio la investigación. O sea, que pudieron dar con el nombre clave asociado como al cliente uno y dieron con ese nombre clave para poder decir, viene de tal lado y comenzaron pues a jalar pues el hilo hasta que dieron pues que era algo Pero, ya de otro país, ¿no? ajá, pero por lo que entiendo, o sea, como que han podido descifrar algunas cosas, pero no tienen la certeza cien por Ajá, ciento claro. de que sí corresponde a el país y a A el Marruecos, recurso y a todo, porque no ha habido una cooperación de parte de NSO Group y de de Israel, ellos. ¿no? Entonces, pues No, pues aquí está. los NSO Group, hasta donde yo entiendo, no tienen métodos ni de Ética, güey. Digo, extradición. Bueno, bueno, eso no lo voy a tocar, ¿no? Pero que además se supone que siempre venden ese producto como algo exclusivamente acciones antiterroristas, o sea, no, se supone que no debería ser usado para espiar a otros agente gobiernos, sí. digo, número uno, no para otros gobiernos, solamente para terroristas, pero como tú lo has Se dicho, supone, siempre, ajá. siempre se ha descubierto que siempre van contra periodistas, contra activistas, contra figuras políticas de gobierno de oposición, o sea, siempre terminan usándolo para lo que no está hecho la herramienta, ¿no? Entonces dices, güey, ¿qué están haciendo? Como Y obviamente lo siempre, que tú dices, no es la pues tecnología, sino el ser humano el que Me ganaste el exactamente. comentario, pero enloda justo, todo, no güey. es la tecnología. Y además también por ahí hay una leyenda que este tipo de herramientas, que creo que ya platicamos de la de Galileo, que en su momento fue del Hacking Team en 2014, tienen una regla también muy dura que no sé si aquí se cumple, pero según dicen que no se pueden vender a países no aliados de la ONU o de Estados Unidos, pues en otras palabras, ¿no? Ujú. Entonces no sé si Marruecos esté considerado como aliado y si está considerado, pues puede ser una confirmación más de que pudiera estar en esa No lista confíes ni en tu autorizada, sombra. porque se supone que Ajá, exacto. Y aquí viene lo turbio, güey. O sea, que aquí sí ya esto es más como conspiranoico y demás, pero pues cada quien hará su conclusión en casa, ¿no? Entonces, la pregunta que lanzan un par de estos reportajes y estas fuentes es si el espionaje explica el cambio español sobre el Sahara. Entonces, en marzo del 2022, Pedro Sánchez envió una carta al rey Mohamed VI en la que consideraba la propuesta marroquí de autonomía para el Sahara Occidental como la base más seria, creíble y realista para resolver el conflicto. Entonces, esto representó un cambio importante en la posición española debido a que el espionaje ocurrió antes del cambio. Entonces, algunas voces sostienen que Marruecos pudo haber obtenido información comprometedora y utilizarla para presionar al gobierno español. La investigación periodística alimenta esa sospecha, pero, otra vez, pero, no demuestra públicamente que el contenido robado fuera utilizado para chantajear a Pedro Sánchez. Entonces, no se conoce todo lo que fue extraído, no existe evidencia pública para poder afirmar Marruecos obtuvo este documento en concreto, amenazó al gobierno con publicarlo y demás, ¿no?
pero pues hay que separar estos hechos, ¿no? Primero, los teléfonos fueron infectados. Segundo, la nueva investigación apunta con mayor fuerza a Marruecos. Y tercero, España cambió posteriormente su postura sobre el Sahara, ¿no? Entonces, la relación causal entre el espionaje y el cambio político, pues continúa siendo una hipótesis, no un hecho probado y comprobable, pero pues ahí cada quien que haga sus conclusiones, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que falló en la protección de Moncloa? Un teléfono de un jefe de gobierno no puede tratarse como un dispositivo convencional de cualquier otro usuario. Se tiene que considerar como un dispositivo de inteligencia. No importa que el presidente no tenga acceso a documentos clasificados en su dispositivo y demás, pero pues hay un montón, o sea, hoy en día puede contener un montón de contenido que puede ser utilizado por malos actores, por gente malvada, ¿no? Agendas, contactos, mensajes, fotos, ubicaciones, conversaciones con otras partes del gabinete, otros políticos, otros miembros del gobierno, ¿no? Nombres de asesores, relaciones personales, borradores, informaciones de viajes, metadatos que pueden ayudar a reconstruir rutinas, ¿no? Y obviamente, más allá de esto, que es como la parte que está, digamos, almacenada dentro de los dispositivos, pues también la parte de poder activar el micrófono y la cámara, ¿no? Que un micrófono comprometido pues puede escuchar información que pues nunca fue pensada para almacenarse en ningún dispositivo, ¿no? Entonces, en teoría, después del caso Pegasus, España reforzó y renovó parte de las comunicaciones cifradas y de la infraestructura utilizada por los altos cargos. Entonces, una defensa seria realmente requiere mucho más que instalar una aplicación segura en el teléfono, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que separar los dispositivos, hay que tener un teléfono para uso público, otro teléfono para comunicaciones sensibles, equipos temporales para viajes de alto riesgo, restricciones sobre aplicaciones, actualizaciones inmediatas, revisiones forenses, cambio periódico de dispositivos, reducción de datos almacenados, control de copias de seguridad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues no, o sea, este caso lo que nos deja este caso es que no se trata únicamente de una sola persona del gobierno, ¿no? Sino se trata de la privatización del espionaje, porque durante décadas desarrollar una herramienta capaz de penetrar teléfonos avanzados requería recursos propios de cada uno de los países que pues muchas veces no contaban con ese recurso económico, ¿no? Pero pues hoy en día ya están estas empresas privadas que fabrican estas capacidades y te las venden como un producto, como si tú fueras al súper a pedir pan. Entonces, un país que pues en teoría no podría o no tendría la capacidad de poder desarrollar un exploit de 0 clic, hoy en día ya lo puede comprar. Ya no necesitas tener expertos ni nada, sino es de que, güey, yo te voy a comprar el servicio, ¿qué onda? ¿No? Órale, va. Entonces, también hay intermediarios que facilitan este tipo de aplicaciones o de herramientas, ¿no? Hay países aliados que te pueden dar un pedacito del pastel, como de que, mira, mi juguetito nuevo te lo comparto. Te lo presto. Lo quieres usar, güey, lo quieres probar, mira. Entonces, como bien decíamos, ¿no? O sea, en teoría son herramientas que en un principio fueron creadas con el argumento de combatir el terrorismo. Pero se ha sabido que termina vigilando periodistas, activistas, funcionarios y demás, ¿no? Entonces, es una industria solita. Porque al final del día, siendo sinceros, todo se reduce al billetito verde, güey. Entonces, mientras no haya una regulación internacional y todo sea como fragmentado, pues va a haber incentivos económicos enormes para poder descubrir vulnerabilidades, para poder guardar estas vulnerabilidades en secreto y al final del día, pues venderlas al mejor postor, ¿no? Como de que, mira, yo sé, tú quieres tener acceso a eso, güey, yo sé cómo. Cámara. ¿Qué hubo? Exacto. ¿Qué hubo? Mira. Y de hecho, pues aquí lo que se comprobó también que aumentó el uso con... Está mal que yo lo diga y sé que no nos debemos de meter, pero las víctimas de esto fueron 2 periodistas y sobre todo una, ¿no? Fue una mujer que era la que primero era partidaria de el señor Andrés y cuando subió al poder que lo empezó a criticar,
fue cuando comenzó a notarse una fuerte tendencia a espiarla y obviamente pues terminó denunciando que su teléfono estaba pues intervenido por un software muy similar y no solamente ella, ¿no? Sino todos otros periodistas de oposición. Creo que también ahí cayó, creo que Loret de Mola, digo ahí, lo vuelvo a decir, lean los artículos, pero parece ser que sí se recuerda mucho que alguien que había prometido no hacer eso y siempre acusaba a otros gobiernos pues de que lo hacían, pues terminó con una tendencia muy a la alza de usar estas herramientas tan específicas para tratar de controlar lo que se opinaba pues de un gobierno, ¿no? Entonces, sí se Correcto. pone feo esto. Sí. Pero bueno, eso ya son temas políticos que no nos competen, porque si no, Es son correcto. Sí, vamos a dimes y empezar diretes. Ya les trajimos la Sí, novelita. Entonces ahí está. Michael, bienvenido al streamcito. Bueno, vámonos con el segundo tema. Que aquí es donde también las cosas ya se empiezan a poner escabrosas. La inteligencia turbias. artificial de OpenAI que hackeó infraestructura real. ¿No? Es un titular que muchas veces se los habíamos dicho, ¿no? Incluso creo que hace 2 episodios les dijimos de que, nah, pues es que eso es ciencia ficción, solo en Hollywood. Y traca, ¿no? Cachetada de guante blanco. No, solo en Hollywood. Mira, aquí sí pasa. Entonces, fue creo que justamente el miércoles pasado, martes pasado por ahí, que durante esos últimos días circularon titulares que decían algo como la inteligencia artificial de OpenAI hackeó por su propia cuenta a una empresa, ¿no? Entonces, aquí sí, siempre les decimos, no crean, es fake news. Pero aquí esa afirmación no es completamente falsa, pero sí necesita un contexto. Entonces, Exactamente. no fue la versión pública de ChatGPT decidiendo un día Ajá. convertirse en ciberdelincuente, ¿no? Ya no soy ChatGPT, ahora Skynet. llámenme, llámenme Skynet GPT, ¿no? No, no, no. Fue una inteligencia artificial que desarrolló, que desarrolló como un tema de odio contra Hugging Face. Entonces, tampoco fue un modelo que actuara sin ninguna tarea previa, ¿no? El incidente ocurrió durante una evaluación interna que fue diseñada deliberadamente para medir capacidades avanzadas de explotación informática. Entonces, estos modelos recibieron el objetivo de resolver ciertos retos de ciberseguridad. Los controles habituales que están hoy en día, los famosos guardrails o estas como Ujú. Protecciones. protecciones, barreras, ¿no? Que son los controles habituales que tienen todas estas inteligencias artificiales, bloquean acciones peligrosas, ¿no? Fueron reducidos para esta prueba en específico porque OpenAI quería observar cuál era el límite real de las capacidades de estos Ujú. modelos. Nada más Entonces, ahí un apunte. Fue una parte de Agentic que uh-huh, creo que valdría la pena definirles, ¿no? De que Agentic es cuando tú ya no haces un prompt y obtienes una salida simple, ¿no? Tú pones como lo dijo bien Peter, un objetivo y ese objetivo lo procesa y comienza a tratar de cumplir el objetivo por diferentes medios que tú le pongas. Puede estar conectado a varios modelos, puede estar conectado a varias herramientas, puedes darle salida a internet, pero esto de un ecosistema es como si prendieras un robot, que es mi analogía preferida, como si prendieras al Terminator y le dijeras, compadre, tienes que cazar y pones la foto de un tipo caricaturesco, pero la inteligencia como un humano real, y pues lo prendes, ¿no? ¿Y cuál es su objetivo? Pues ir por el fenómeno caricaturesco y resulta que alguien tiene la cara de la caricatura caricatura. y bueno, pues termina pasando lo que termina pasando porque trata de cumplir su objetivo, ojo, no es que él lo Ujú. decidiera, su objetivo era claro, mal hecho, pero claro. O sea, fue un objetivo previamente establecido por OpenAI. O sea, no se Exactamente. puso a pensar otra vez. No piensan por sí solos. O sea, esto que hizo de tratar de resolver y demás, ¿no?
El problema ¿Aún? real fue que, aún, al día de hoy, al día de hoy todavía no. El problema fue que el modelo no se limitó al entorno controlado que estaba preestablecido, sino que en esta búsqueda de poder resolver el problema y demás, encontró una forma de salir, llegó a internet y atacó infraestructura real para poder obtener las respuestas de la evaluación que le habían puesto. Ahora, ¿qué modelos estuvieron implicados? OpenAI informó que el incidente involucró una combinación de varios modelos. Entre ellos se encontraba el GPT 5.6 Sol y un modelo experimental que es todavía un poquito más capaz, ¿no? Ese segundo modelo era un prototipo interno. No estaba destinado a hacer un lanzamiento público y obviamente después del incidente fue desvivido, desactivado, cifrado y restringido para impedir que cualquier investigador pudiera continuar teniendo acceso a este modelo en las mismas condiciones en las que este incidente se generó. Entonces, OpenAI también aclaró que ninguno de los modelos previstos para sus próximos lanzamientos públicos participó en la explotación contra Hugging Face. Ahora, esto no elimina la gravedad de lo que sucedió, pero sí evita interpretar que la herramienta disponible sea, o digamos, tenga disponibilidad para cualquier usuario de ChatGPT, ¿no? O sea, como que cualquier usuario pueda realizar directamente un ataque o lo que sea, no. O sea, otra vez, un entorno semi-controlado, vamos a decirlo, sobre el cual sucedió el incidente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que estaba intentando hacer este modelo de inteligencia artificial? Estos modelos participaban en una evaluación que se llama Exploit Gym, que básicamente es como un tipo de benchmark o es una prueba estandarizada que lo que hace es intentar medir una capacidad de este modelo. Entonces, en este caso particular, el objetivo era medir qué tan bien podía una inteligencia artificial encontrar y explotar vulnerabilidades mediante cadenas complejas. Entonces, imagínense que era como un tipo de una especie de laboratorio virtual. Entonces, dentro de este laboratorio virtual existían máquinas vulnerables, servicios de prueba y objetivos concretos. Entonces, lo que tenían que hacer estos modelos de inteligencia artificial era identificar los fallos, obtener acceso y resolver el reto, ¿no? Teóricamente, todo tenía que permanecer dentro de ese mismo entorno. Sin embargo, la inteligencia artificial descubrió que Hugging Face podía contener modelos, bases de datos o soluciones que estaban relacionadas directamente con esta evaluación. Entonces, en lugar de resolver únicamente el problema técnico dentro de este ambiente virtual o de este laboratorio, dijo, pues yo tengo una estrategia alternativa, güey, ¿no? Voy a obtener directamente las respuestas desde la infraestructura donde pueden estar almacenadas. Entonces, básicamente, si lo ponemos en términos escolares, no se limitó a contestar el examen, sino que intentó entrar a la oficina del profesor, abrir el archivero y copiar la hoja de respuestas. Eso fue básicamente lo que sucedió con este incidente. Ahora, hay un concepto que se llama Specification Gaming. Este comportamiento lo podemos traducir como un tipo de manipulación de la especificación o una explotación de las reglas. Cuando la inteligencia artificial recibe una meta, ¿no? Por ejemplo, obtén la mayor cantidad de puntos posible, ¿no? O el score más alto o lo que sea. El humano, o sea, nosotros como seres humanos, suponemos que la manera correcta de cumplir es resolviendo los ejercicios, ¿no? Mira, tienes que resolver esto y ya vamos a ver cuál es la inteligencia artificial que está mejor capacitada, ¿no? Pero pues, se nos olvida que, otra vez, no es un ser humano, no es una mente pensante, son bits y bytes. Entonces el sistema descubre otra ruta. La forma más fácil de obtener una mayor puntuación no es resolviendo los ejercicios, es alterando el marcador, robando las respuestas, explotando un fallo, ocultando errores, engañando al evaluador, ¿no? Entonces no tienen una ética, no tienen un raciocinio humano ni demás.
Entonces, la IA no necesita ser consciente, malvada, ni tener emociones, ni querer dominar el mundo, ¿no? Simplemente está optimizando un objetivo de una forma que el güey que lo diseñó no anticipó, ¿no? O que no había, o que no tenía los controles suficientes porque nunca pensaron en que eso podía pasar. Entonces, volviendo al ejemplo que decía Paquito, ¿no? O sea, un ejemplo clásico puede ser, tú le pides a un robot que limpie una habitación, ¿no? Y cada vez que limpie una habitación, tú lo premias, ¿no? Cada vez que detectas menos basura, yo te voy a premiar. Entonces, en lugar de recogerla, el robot lo que hace es apagar su cámara. Entonces, desde el punto de vista de lo que el güey que lo diseñó le indicó, pues ya no ve basura, ¿no? Porque la cámara está apagada. Entonces, desde el punto de vista humano es como de, no, mami, hiciste trampa, güey, ¿no? O sea, no cumpliste con la intención real que yo quería, que era que limpiaras la habitación. Pero el robot dice, no, tú me dijiste ver menos basura, ves menos basura. ¿Por qué? Porque la cámara no está prendida, güey, básicamente. Aplica el... ¿Lo ves? Ahí está. Ahí No, está, ¿verdad? ¿lo ves? No lo ves, ahí está. Mira, ¿no lo ves? Ahí está, güey, Sí, ¿no? O sea, justo. básicamente es súper textual, ¿no? Entonces, en este incidente de OpenAI, el objetivo acotado era encontrar soluciones para el exploit Jim. Entonces el modelo persiguió esa meta con enorme persistencia y utilizó medios que no deberían de estar permitidos. Entonces aquí el error real no fue de la inteligencia artificial, sino fue de los güeyes que la diseñaron, que no le pusieron los controles adecuados para que eso no sucediera, porque jamás pensaron que ese tipo de escenario podía estar involucrado. Y Entonces, ojo, esto es más común de lo que creen. O sea, hay ocasiones donde sí se juntan salas de expertos, tratan de evaluar riesgos y cosas así, y hay consideraciones que se les pasan, o sea, no analizan. Y justo lo que no pensaron o consideraron es lo que llega a pasar, y es lo que llega a explotar algo, cualquier Sí, cosa. Ya siempre. platicaremos Las- de varias cosas más adelante. sí, Pues es lo que siempre pasa en Hollywood, pues es y pues yo hago burla de pues de eso, que siempre es la historia de pues de Terminator, que a Terminator las máquinas les dimos un objetivo, es cuídenos a nosotros, y resulta que se salió de control esa orden y se dieron cuenta que que nuestra supervivencia depende de la autodestrucción y obviamente como somos autodestructivos, pues dijeron, pues ¿qué hacemos? Pues los vamos a encerrar para alimentarlos, para que sigan viviendo, porque si los dejamos solos, se van a se van a matar. destruir, Sí. entonces te quito tu libertad, porque tú me dijiste Ajá, tú me lo que especificaste, querías. claro. Sí, sí, sí. Ajá, Que exactamente, quede claro que fuiste tú. exactamente. Pues también pasa pues en Yo Robot, ¿no? Que también Ajá. comienzan a ver eso. O sea, creo que la ciencia ficción nos ha querido enseñar muchas cosas, pero no le Pero ponemos estamos de atención. tercos. Que Se otra te vez está todo se reduce a un error humano. Ujú, Sí, justo. Otra vez. sí, sí, Entonces, sí. OpenAI afirma que los modelos no tenían acceso directo a Internet, que un entorno, era un entorno que estaba totalmente aislado, ¿no? Que la única capacidad de red disponible era un sistema interno que funcionaba como un tipo de proxy y caché para poder descargar como paquetes de software, ¿no? Pensemos que era como un tipo de almacén controlado, ¿no? Los investigadores no permitieron que la inteligencia artificial pudiera salir a la calle, pero sí le permitieron pedir herramientas a través de una ventanita que tenían en el almacén. Entonces, lo que hizo la inteligencia artificial es que descubrió que la ventanita tenía un pequeño defecto, ¿no? Que ese defecto estaba en un producto que se llamaba Artifactory, que era utilizado Ujú. como repositorio y proxy de paquetes, y entonces el modelo encontró una vulnerabilidad de día cero. Que recordemos, vulnerabilidad de día cero son Hay vulnerabilidades que cosas. no están documentadas y que es Bueno, sí. nuevo, totalmente nuevo, ¿no? Entonces, es un fallo o es una vulnerabilidad que no es conocida por el fabricante y todavía no existe un parche o una actualización disponible para poder mitigar esa vulnerabilidad. Ujú. Entonces, la inteligencia artificial no recibió la vulnerabilidad, la descubrió. Ujú. Y una vez que la Ajá. descubrió, pues la explotó. Acá atrás. Entonces, ya que la explota, pues dijo, güey, mira, está esto. Ah, mira, aquí tengo más acceso de lo que las restricciones originales me ponían. Entonces, muchas veces encontrar una sola vulnerabilidad
no siempre permite completar un ataque, ¿no? Los ataques sofisticados hoy en día suelen encadenar varios fallos o varias vulnerabilidades, ¿no? Primero consigues una entrada pequeña a algún sistema, aplicación, sistema operativo, lo que sea. Después de ahí amplías los privilegios, luego te pasas a otro sistema, luego buscas credenciales, luego esas credenciales las usas para acceder a otro recurso y así sucesivamente, ¿no? O sea, es como un ataque Vas de cadena. escalando y vas encadenando, claro. Es correcto. Entonces, OpenAI explica que los modelos realizaron acciones de escalamiento de privilegios y movimiento lateral dentro de su entorno de investigación. Recordemos, hay dos tipos de movimientos principales, porque ya no nos vamos a meter en más temas técnicos. Sí, no, ya sabía yo que si no Paquito aquí se descosía. Pero básicamente son dos tipos. Lo que es el vertical, que es básicamente de tu red interna o tu computadora, tu dispositivo, hacia internet o a la nube, ¿no? Ese es el vertical. Y luego tienes estos movimientos horizontales, que básicamente son movimientos que no salen a internet, o sea, no salen a la nube, sino que se realizan dentro de tu misma red. Por ejemplo, más bien cuando tú te comunicas con otro dispositivo dentro de tu red interna, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, una base de datos a la cual accedes, que está hosteada en tu empresa o en tu servidor, etcétera, pues no necesitas la salida vertical hacia internet porque te estás moviendo dentro de tu propia red a otro servidor o otro recurso o una página o lo que sea que está hosteado, digamos, de forma interna donde tú mismo te mueves, ¿no? Solo déjame aclarar ahí un pequeño tecnicismo. El movimiento vertical es que tú escales hacia arriba de donde estés. Puede ser, como dices tú, hacia internet, pero en un sistema operativo es una escalación de privilegios. Puedes también salir del sandbox del browser y escalar hacia el sistema operativo. Y los laterales son cuando ya te mueves hacia sistemas, y ahí sí, pues es el nombre, laterales, ¿no? Pero ojo, sistemas, no solamente son computadoras, puede ser un sistema que te quede al lado de otra aplicación o al lado de otra computadora, tanto física como lógicamente. O sea, no solamente es hacia internet, sino también puede ser adentro de un sistema como el sistema Es que operativo de que... OpenAI a lo que se refiere es el tráfico de red nada más, Paquito. Bueno, a lo que se refiere, Paquito, es el tema de escalación de privilegios, que te vas moviendo como dentro del mismo sistema a como ciertos, ¿cómo explicarlo de forma sencilla? Como... Anillo. Ajá, como tipo de anillos, ¿no? Entonces, haz de cuenta que tú tienes como, digamos, el anillo de administrador, el anillo del usuario normal, el anillo de bla, 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 dependiendo del sistema en el que estés, si es un browser, si es una aplicación, si es un servidor, lo que sea. A lo que se refería a OpenAI es el tráfico de red, que básicamente ese tráfico solo hay dos. Es el vertical que les decía, que es de la red interna hacia afuera, hacia internet, y el lateral, que básicamente es dentro de la misma red, sin necesidad de salir hacia internet. En tu propia red te vas moviendo, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere la escalación o el escalamiento de privilegios? Esto significa que tú puedes pasar de una cuenta limitada a una cuenta con muchos mayores permisos. Imagínense que ustedes entran al edificio con una tarjeta que solamente abre la recepción, pero después consigues una tarjeta que te abre paso a los pisos ejecutivos o a la sala de máquinas o al data center o a lo que sea, ¿no? Básicamente esa es la escalación de privilegios. Entonces lo que muchas veces se hace es que justamente se entra como por una vulnerabilidad, un hueco de seguridad, lo que sea, con una cuenta normalita, y de ahí buscan cómo comprometer una cuenta que tenga más privilegios, que ya sean administradores, que tengan derechos para poder borrar, modificar, ejecutar, instalar y demás. Entonces, el movimiento lateral que ya les decía, ¿no? Que es básicamente desplazarse de una computadora a otra o de un dispositivo a otro, pero dentro de la misma red. Y entonces, muchas veces el atacante no siempre llega directamente al sistema en el que está interesado. Entonces, primero lo que hace es que compromete una máquina o un dispositivo que es débil, y esa máquina la utiliza como un tipo de puente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la inteligencia artificial? Precisamente se continuó moviendo de un dispositivo a otro hasta que encontró uno que sí tenía acceso a internet. Y ahí fue donde
vino toda la hecatombe. Entonces, una vez que ya salió del entorno de pruebas, que los modelos dedujeron que Hugging Face podía alojar información relacionada con el Exploit Gym. Bueno, cabe recalcar, Hugging Face, ¿qué es Hugging Face? Hugging Face es una plataforma muy utilizada para poder compartir modelos de inteligencia artificial, conjuntos de datos, código y herramientas de aprendizaje automático. Entonces, lo que hizo la inteligencia artificial fue que comenzó a buscar rutas de acceso. Según OpenAI, utilizó credenciales que ya habían sido expuestas, vulnerabilidades que no conocían y diferentes técnicas hasta que encontró una vía de ejecución remota de código en los servidores de Hugging Face. Entonces, esta ejecución remota de código significa que un atacante consigue que el sistema operativo ejecute instrucciones que son elegidas por él. Entonces, obviamente, como se pueden imaginar, es una de las capacidades más peligrosas en tema de red, sistemas, ciberseguridad y demás. Entonces, no equivale únicamente a leer una página que no tenía que verse, sino que permite ejecutar programas, acceder a archivos, instalar herramientas, utilizar el servidor como si fuera tu punto de apoyo y demás. Entonces, toda esta cadena permitió que los modelos llegaran a la información secreta con el objetivo de copiar soluciones de la evaluación desde una base de datos de producción. Entonces, ese fue el meollo del asunto. Entonces, la investigación periodística de Reuters informó que el agente desarrolló actividad durante días. Días. O sea, no fue así como de que, ay, ahorita en un minuto. Porque todos estos movimientos, obviamente, pues conllevan cierta complejidad para poder irse moviendo, brincando, escalando y demás, ¿no? Entonces, básicamente fueron días y OpenAI tardó aproximadamente una semana en comprender plenamente todo lo que había sucedido. Entonces, Hugging Face sí detectó y contuvo la actividad en su infraestructura. Para cuando los equipos de ambas empresas se coordinaron, pues Hugging Face ya había iniciado la reconstrucción forense y la contención utilizando también modelos abiertos de inteligencia artificial. Entonces, OpenAI sostiene que su equipo de seguridad detectó actividad anómala internamente, aunque los reportes periodísticos plantean preguntas, obviamente, ¿no?, sobre cuánto tiempo pasó entre la actividad inicial, la alerta y la comprensión completa de todo el incidente. Correcto. Entonces, el problema, como ya en varios episodios hemos platicado, es que detectar una alerta no es lo mismo que entender el incidente. Entonces, una organización puede ver tráfico extraño, etcétera, y tardarse días en descubrir que fue generado por su propio modelo, que escapó de una evaluación y que además alcanzó a una empresa externa. Entonces, pues sí tuvo bastantes repercusiones, ¿verdad? Hugging Face reportó una actividad sostenida de miles de acciones automatizadas. Algunos reportes hablan aproximadamente de 17.600 acciones durante 5 días. O sea, es para que se den cuenta de la magnitud de lo que hizo el modelo de OpenAI. Obviamente, un ser humano, cualquiera, tendría dificultades para poder mantener ese ritmo de una forma continua, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que la inteligencia artificial no necesita dormir. Está ejecutándose todo el maldito tiempo. Entonces puede probar una ruta, fallar, modificarla, regresar, buscar documentación, combinar credenciales y repetir esto durante horas y horas y horas y horas y horas y horas. Entonces aquí es donde realmente aparece uno de los mayores cambios que plantea la inteligencia artificial para la ciberseguridad. Porque no necesariamente inventa una categoría completa nueva de ataque. El problema real es que muchas de estas técnicas que son utilizadas por la inteligencia artificial ya existen hoy en día. Un experto humano también puede buscar una vulnerabilidad, se puede mover lateralmente, robar credenciales y demás. La diferencia real es que la escala con la que se ejecuta este ataque, la persistencia y la velocidad con la que se ejecuta. Un agente puede intentar miles de variaciones sin cansarse durante un par de horas. Puede trabajar durante días sin necesidad de comida, sueño, nada, ¿no? Y obviamente combinar toda la información de múltiples fuentes con una rapidez pues bastante preocupante. Letal. ¿No? Letal, exactamente. Entonces, una actualización que salió justo ayer, el 28 de julio, OpenAI informó que los modelos también utilizaron credenciales expuestas públicamente para poder acceder a 4 cuentas que pertenecían a 4 servicios diferentes.
Una de esas cuentas fue utilizada como un retransmisor y como punto de preparación, y otra sirvió para hacer el almacenamiento. Entonces las otras dos cuentas restantes fueron accedidas en modo lectura y, según la empresa, no se utilizaron directamente para comprometer a Hugging Face. Ahora, también se emplearon servicios públicos como páginas para pegar código, herramientas para capturar solicitudes, servicios de capturas de pantalla y infinidad de utilidades web. OpenAI afirma que en estos últimos servicios no hubo un compromiso de plataforma ni de cuentas, pero pues la inteligencia artificial no necesitó construir toda una infraestructura desde cero, ¿eh? Utilizó los Ujú. recursos legítimos que ya había, o sea, que eran existentes, y es la misma lógica que siguen muchos atacantes humanos. Servicios gratuitos, cuentas abandonadas, credenciales filtradas, repositorios públicos, herramientas de prueba, y sobre todo la infraestructura ajena que dificulta poder seguir el rastro e identificar de dónde vienen o de dónde provienen estos ataques. Y Entonces, además, desde el punto de vista del ejercicio, que si lo quieren saber, se llamó el gimnasio, ¿cómo es? Es el de Exploit Gym Paper, que si lo buscan es un paper en donde se da toda esta premisa, y si lo vemos de manera muy, muy fría, la investigación de OpenAI fue exitosa, porque al final sí, logró su objetivo. O sea, digo, hay que separarlos, o sea, Sí, está bien, está mal, ¿funcionó? pero algo Sí. que De la forma que creían, no. no sucedió, pero además algo que siempre nos revelan estos ejercicios es que, como dice Peter, nosotros como humanos pues tenemos una o ceguera de taller o ceguera pues de caballo que nomás vas así, y estas herramientas pues su amplitud para poder ver brechas en donde nosotros nos tardaríamos mucho, pues obviamente ellos tienen esa capacidad, y también para eso está bien. O sea, mientras puedan ser controlados, que yo creo que aquí digo, se dice muy fácil lo que voy a decir, que yo creo que lo que se tiene que hacer siempre es siempre estar vigilando y no dejar que el modelo corra por una semana cuando pues te puede pasar lo que pasó, que no sé si Ah, la han caray, visto, ¿no? Ah, la de carambas. The War Games, la de 1984, es una gran película, si la quieren, 80 o 80 y tantos, pero véanla, es de War Games, y es un niño que por jugar puede o estuvo a punto de provocar en el mundo de esa película una catástrofe nuclear, porque nadie le estaba poniendo atención, y obviamente pues esto también puede pasar con estas simulaciones pues de ataque. Ajá, vamos a simular que ataco, para mí es un juego, para mí es un ejercicio, y obviamente yo quiero cumplir mi objetivo, pero nunca se dan cuenta que tienen que estar ahí o lo menos checando. Lo vuelvo a decir, se dice muy fácil, seguramente no lo debe ser, pero pues también estás jugando con fuego, compadre, o sea, te vas a quemar, o sea, Sí, claro. tienes que entender que pues, sí hay que tener pues algún chequeo, y algo muy importante que también en varios artículos, yo lo estoy leyendo en una fuente que se llama Dark Reading, que es muy interesante. Hay algo que también pone Dark Reading, ¿no? Esto tiene que ser más bien ya nuestro día a día, de que cada quien o cada empresa tenga que desarrollar esto, porque por otro lado, esto es muy común, nosotros los defensores usamos modelos, como lo dijo Peter, con ciertas restricciones, y estamos limitados. Un atacante puede y seguramente usa modelos sin restricciones. Y Ujú. entonces, pues otra vez estamos en una desventaja, porque esto es como que, digo, no, a ver, busco otro, porque ya iba a decir una palabra que no se debe de decir, pero es como darle pues una super soccer al defensor y darle una real a un atacante, ¿no? Dices, no manches, compadre, yo por mucha presión que pueda poner una super soccer, pues igual y por la presión, que digo, es muy idóneo, pero te puedo llegar medio a rozar la piel o algo, pero contra una real, pues no voy a poder hacer mucho. Entonces creo que debe de seguir siendo un caso pues de estudio hasta dónde ponemos límites para nosotros mismos de la parte de defensiva, y poder evaluar nuestros propios sistemas versus un atacante
que no es porque tengan más recursos, sino simplemente que ellos tienen la misión de pues siempre ir un paso adelante, que es lo que nos ayuda a todos a evolucionar y es lo que ha sido este juego del gato y el ratón desde 1980, por ahí creo, que hasta hoy se deriva pues en estas cosas, ¿no? Ujú. Pero tampoco lo veamos como algo malo, o sea, yo creo que es algo interesante que hay que seguir estudiando y qué bueno que las empresas lo vieron porque además no es el primer caso, ya le pasó, ¿se acuerdan del de Alibaba hace unos meses? Y antes, pues el que también levantó muchas alarmas fue el de Anthropic, Mitos, o sea, más bien la tendencia va para allá y obviamente no podemos hacernos lo que los que no sabemos, sino más bien estar preparados de qué puede pasar, ¿no? Claro. Ahora, ¿la inteligencia artificial sabía que estaba haciendo algo prohibido? ¿No? Y aquí es un punto, otra vez, importante y que hay que recalcar. No le tenemos que atribuir una conciencia humana a una inteligencia artificial. ¿Ah? Sin embargo, OpenAI ha documentado comportamientos en que los modelos de larga duración identifican controles y buscan formas deliberadas de evadirlos, ¿no? Exacto. Ahora, el problema, por ejemplo, es eh, hubo un hubo una prueba que hizo creo que también OpenAI en donde un modelo recibió la instrucción de publicar resultados solamente en Slack. Sin embargo, encontró instrucciones en un repositorio que indicaban que tenía que publicar un cambio en GitHub. Entonces, lo que hizo el modelo es descubrió una vulnerabilidad en el sandbox y creó una solicitud pública en GitHub a pesar de la restricción de solo publica en Slack, ¿no? Otro caso fue cuando un escáner bloqueó un token de autenticación y entonces lo que hizo el modelo fue que dividió el token en fragmentos, los ocultó y luego los reconstruyó durante la ejecución para evitar que el sistema de seguridad detectara la credencial completa. Entonces OpenAI afirma que el modelo describió explícitamente que estaba tomando estas medidas para poder evadir el escáner y todos los pasos que estaba tomando, por lo cual no demuestra conciencia, ¿no? Lo que sí demuestra es una capacidad de representar una restricción, buscar el punto débil y construir una secuencia que va a estar destinada a evadirla o a rodearla. Entonces, este es uno de los principales problemas de los modelos de larga duración. Los modelos tradicionales, como los que usamos hoy muchos de nosotros en el día a día, ¿no? Realizan tareas que son relativamente cortas, ¿no? Reciben una pregunta, generan una respuesta. Terminan, se acabó. Los agentes de larga duración, que es lo que decía Paquito, que ya no necesitan un prompt, sino que tienen un objetivo establecido y luego los dejas libres y a ver qué encuentras, pueden continuar trabajando horas, días, semanas, meses, el tiempo que sea necesario. Entonces pueden utilizar herramientas, pueden abrir archivos, pueden ejecutar código, pueden consultar servicios, pueden crear subprocesos, pueden revisar esos resultados, reinterpretarlos y ver qué necesita, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente este nivel de persistencia es útil. ¿Por qué? Porque permite resolver investigaciones, escribir software completo, analizar grandes volúmenes de información, etcétera. Pero también aumenta el número de oportunidades para que algo salga mal. Porque un modelo que intenta una acción peligrosa una vez puede ser detenido. Un modelo que intenta 100 rutas distintas para poder hacerlo, quizá encuentre una que el control inicial no contempló. Entonces, por esto es que OpenAI reconoce que revisar cada acción individual ya no está siendo suficiente, sino que es necesario observar la trayectoria completa de lo que están haciendo, ¿no? Oh my God, genios. Entonces, una acción aislada puede parecer algo inofensivo, ¿no? Descargar un paquete, leer una variable, codificar una cadena, conectar con un servicio, etcétera. Pero la suma de 20, 30, 100, 1000 acciones ya puede formar un ataque específico, ¿no? Entonces, ¿esto fue un ataque intencional de OpenAI? No. No hay ninguna evidencia en la cual OpenAI quisiera atacar Hugging Face. Fue un incidente que surgió durante la evaluación interna, no fue intencional, obviamente no elimina la responsabilidad que tiene OpenAI de poder tener controles mucho más severos, pero cuando una empresa prueba una tecnología ofensiva, pues tiene que garantizar que el experimento no afecte a terceras personas.
Entonces, un laboratorio de malware no puede permitir que una muestra escape solo porque, ay, se estaba evaluando, ¿no? Que es, por Cálmate, ejemplo, COVID, lo que pasa cálmate, con, COVID. sí, Digo, COVID o Jurassic Park, ¿no? O sea, Jurassic básicamente, Park. como de que, aquí estamos haciendo genética y, ay, se nos escaparon 20 Ay, dinosaurios, güey, no mames, Upsi. ¿no? Entonces, obviamente, también la capacidad del sistema obliga a aumentar las medidas de contención. Mientras más capacidad tenga, más medidas de contención tienes que tener. Obviamente OpenAI reconoció que los controles no fueron suficientes para esta prueba y que están endureciendo las configuraciones, mejorando el monitoreo, limitando los accesos, notificando a proveedores, preparando un informe técnico más completo bajo una supervisión del comité de seguridad y demás, ¿no? Que digo, como decía Paquito, no todo es malo. Esto sirvió como un ejemplo, como un aprendizaje, como una lección para, güey, ¿qué es lo que no se tiene que hacer, no? Mira, por aquí nos agarraron, pues hay que ponernos más truchas para la siguiente vez, ¿no? Entonces, ¿la inteligencia artificial se volvió malvada? ¿Estamos ante la dominación de parte de Skynet? No, ojalá. Digo, no, no. no. La inteligencia artificial no desarrolla malicia. Está persiguiendo un objetivo de una forma De alguien. demasiado literal y persistente. ¿Ok? No comprendió o no respetó suficientemente la intención de los límites porque la persona que lo diseñó no tuvo esto en mente para poderlo contener. Entonces, el modelo no quería dañar a Hugging Face, quería completar la evaluación que le habían puesto, que era su objetivo. Tú tienes que hacer esto y ella dijo, cámara, güey, ¿no? Ahí voy, güey. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, poniéndolo en un ejemplo tradicional de la vida cotidiana? Es cuando tú le preguntas algo a Claude o a ChatGPT o lo que sea, que te responde cualquier barrabasada que no tiene nada que ver con lo que preguntaste. ¿Por qué? Ujú. Porque el objetivo de la inteligencia artificial es responder lo que tú le estás preguntando. Si no tiene la respuesta, te puede dar una pinche alucinación toda mafufa de, "Ay, ¿esto qué tiene que ver? No, esto no es. Tienes razón, no, esto no es esto otro. No, tampoco es. Tienes razón. Y así te puedes llevar horas con la inteligencia artificial, De hecho, porque el objetivo primordial de estos es lenguajes responder. cotidianos es responderte, darte una Ujú. respuesta a lo que tú le estás preguntando. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con qué Como ella información? quiere. La que sea. Yo te voy a contestar, güey. De hecho, es medio chistoso porque han estado empezando a subir algunos reels, hemos estado compartiendo en un grupo que tenemos, reels donde justo colocan prompts de inteligencia artificial de, oye, ya, no sé, échate, ¿estos hongos son venenosos? Y de Claro. repente sale la imagen de la inteligencia artificial. No, no No, son venenosos, los puedes consumir. Corte A, el brother está tirado en el piso o lo están enterrando. Una disculpa, Luis. Cierra. Si eran venenosos, te puedo recomendar cuáles hongos son venenosos. Es sí, como, claro. gracias por el consejo, pero ya es algo tarde. Entonces, justo, o sea, la inteligencia te va a servir, lo hemos dicho en varias ocasiones y en varios capítulos que hemos tocado este tema en particular, nos va a servir como una herramienta de apoyo, pero nosotros a final de cuentas somos los que le tenemos que dar las instrucciones claras y precisas de lo que queremos. Y el gran problema del caso que estamos describiendo ahorita es que no tuvo un límite. Ujú. Entonces la inteligencia artificial interpretó y siguió hasta encontrar lo que necesitaba para cerrar el ciclo. Y eso se pudo haber extendido todavía más y las consecuencias pudieron haber sido todavía peores, ¿no? Pero en este caso, pues siguió, encontró lo que quería y cerró el ciclo y tan. ¿En qué libro es el que dice que la creación es tan fuerte como su creador? ¿O es tan perfecta como su creador? No, no es el de Frankenstein, no. No me Pero hay un acuerdo, libro güey. que dice algo así que el, ChatGPT. que No el, topo, pero que, yo no coincido con eso, güey. ¿eh? Creo que muchas Yo veces digo se sí crean porque cosas que ni siquiera saben, güey. Y lo hemos visto justo, con o sea, miles la de creación tecnologías, puede güey. ser tan mala que precisamente, y ahorita Bueno, sí, puede ser. me faltó lo que dijo Luis, ¿no? De que dijo algo muy interesante. O lo que quiso decir el humano fue esto, y lo que realmente terminó pasando, pues fue otra cosa, ¿no? Entonces, Sí, o sea, el objetivo principal era completar la evaluación, ¿no?
La inteligencia Sí. artificial consideró aceptable atacar la infraestructura real para poderlo conseguir. Obviamente desde la perspectiva humana es inaceptable, ¿no? Pero aquí es un Ujú. problema que se llama alineación. Y básicamente el alinear un sistema es lograr que las acciones respeten no solamente una orden inmediata o una restricción inmediata, sino también que siga ciertas normas, límites, contexto y ciertos valores. No le quiero decir humanos porque no va a suceder, pero ciertas líneas o ciertos lineamientos que tú le vayas a poner a esta cosa, ¿no? Entonces, estamos ante una inteligencia artificial capaz de realizar ataques autónomos, porque ese es el headliner de todos los periódicos y de todos los sitios y de todas las redes sociales y demás, ¿no? Sí, pero no. O sea, obviamente se tiene que reconocer que los modelos demostraron que tienen la capacidad de poder encontrar vulnerabilidades desconocidas, de poder encadenarlas, de poder escapar restricciones, de poder obtener acceso a Internet, comprometer infraestructura, etcétera, etcétera, que es un salto importante, como decía Paquito, ¿no? En temas de, ay, güey, pues sí, o sea, ya vimos que tiene capacidad suficiente para muchas cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo no significa que el modelo pueda comprometer cualquier empresa en cualquier momento, sin herramientas especiales y demás, ¿no? Entonces era un entorno que había sido configurado específicamente para evaluar ciberataques. Los clasificadores de seguridad estaban reducidos. La inteligencia artificial disponía de una gran cantidad de cómputo. El objetivo estaba relacionado precisamente con una explotación a nivel informático. Y obviamente, aún con estos matices, pues la demostración que se hizo pues es bastante seria, ¿no? Porque la capacidad que antes se medía solamente en laboratorios, pues hoy en día apareció en sistemas reales que fueron atacados y comprometidos, ¿no? Ujú. Entonces, las organizaciones tienen que asumir que los ataques automatizados van a ser más persistentes. Obviamente que un servidor expuesto con credenciales olvidadas ya no va a ser explotado solamente por humanos o por bots simples que tenían antes, sino que ya va a poder ser analizado con agentes que son capacidades de o que tienen capacidades de poder leer documentación, de interpretar mensajes, de modificar código, de combinar vulnerabilidades, de buscar credenciales, de adaptar la estrategia y demás, ¿no? Entonces, obviamente esto reduce el tiempo disponible para poder corregir los fallos, para poder parchar aplicaciones, para poder corregir vulnerabilidades, pero pues obviamente también una vulnerabilidad pública que antes tardaba días, semanas o meses en integrarse a campañas criminales, pues hoy en día puede comenzar a explotarse pues mucho más rápido, ¿no? Entonces también del otro lado pues, tienen que empezar a acelerar también la gestión de parches, la rotación de credenciales, la segmentación de la red, la protección de todas las contraseñas, secretos, passkeys, lo que ustedes quieran, ¿no? Y sobre todo el monitoreo del comportamiento y también la respuesta automatizada que se tiene ante este tipo de incidentes, ¿no? Entonces, la buena noticia es que la misma capacidad que permite atacar, pues obviamente también nos permite defender. Ujú. Entonces, una inteligencia artificial que encuentra una vulnerabilidad desconocida, pues puede aplicar, en este caso, por ejemplo, ¿no? Puede ayudar a OpenAI o a Hugging Face a corregirla mucho más rápido, de que, ay, güey, no sabíamos que esto estaba aquí, güey, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya revisa millones de líneas de código, crea una prueba controlada, identifica todas las versiones que puedan ser afectadas, incluso puede hasta proponer parches, verificar que el parche obviamente no rompa otras funciones, como pasa en el fatídico martes de parcheo de Windows, ¿no? Entonces la pregunta no es si debemos prohibir completamente la inteligencia artificial en temas de ciberseguridad, sino cómo evitar que la capacidad ofensiva crezca más rápido que los controles o la capacidad de defendernos. Entonces, OpenAI sostiene que estos modelos avanzados se tienen que poner a disposición de defensores confiables para descubrir vulnerabilidades antes que los atacantes, pero pues este discurso es el mismo que veíamos hace rato con Pegasus, ¿no? ¿Y quién nos Ujú. garantiza eso, mi carnal? Entonces, este propio incidente pues demuestra que incluso una evaluación defensiva puede generar daño cuando el entorno no está lo suficientemente bien configurado, protegido, aislado. Entonces, muchachos, hay lecciones para dar y repartir, ¿no? O sea, una sandbox ya no debe confiarse únicamente a nivel de software, ¿no? Para modelos con capacidades ofensivas avanzadas ya necesitas tener barreras de red, hardware de identidad, otro tipo de autenticación, supervisión, monitoreo, ¿no?
no hay que otorgar acceso a secretos reales dentro de un entorno de prueba, los servicios permitidos se tienen que considerar como posibles rutas de escape. ¿Por qué? Porque una simple caché de parches, de paquetes, terminó siendo suficiente para poder alcanzar internet y generar toda una hecatombe de acciones, ¿no? El monitoreo de las intenciones acumuladas de todas las secuencias que están siguiendo, no solo del comando inicial o del objetivo inicial, ¿no? Y también, obviamente, que todos estos experimentos de alto riesgo, pues te tienes que coordinar con terceros, poner límites claros, una capacidad inmediata de poder interrumpir el proceso si ves que algo no está saliendo como tú necesitabas que saliera, güey, ¿no? Y, los cables. exactamente. Y obviamente también pues la parte de la transparencia posterior a este tipo de ejercicios, ¿no? O sea, no sustituir la prevención, pero sí tener pues qué fue lo que pasó, ¿no? El famoso informe técnico forense detallado para ver qué pasó aquí. Entonces, este fue el famoso caso que sucedió la semana pasada. Bueno, que se dio a conocer la semana pasada, porque seguramente pasó hace 2-3 semanas. Y vámonos con el último tema para cerrar el episodio del día de hoy. Ataques NFC. El teléfono convertido en una tarjeta bancaria criminal. Hubo un informe de Kaspersky que informó que los ataques contra teléfonos que utilizan técnicas relacionadas con NFC aumentaron 188% durante los primeros 4 meses de 2026 comparados con el año pasado. Entonces, entre enero y abril de este año, los productos de Kaspersky bloquearon aproximadamente 35.600 ataques relacionados con familias de malware como Supercard X, Phantom Card, Ngate y distintas modificaciones de una herramienta que se llama NFC Gate. Entonces, ahora, antes de que entremos en pánico, hay que explicar la cifra. Estos son ataques detectados por una empresa de seguridad que se llama Kaspersky dentro de sus propios sistemas y, digamos, la base de usuarios que tienen, ¿no? Obviamente esto no representa el total mundial, que seguramente es mucho mayor, pero tampoco significa que 35.600 personas perdieron dinero ni nada por el estilo. Significa que detectaron o bloquearon intentos que están asociados a todas estas familias o técnicas de malware para el NFC. Aún así, el crecimiento pues sí muestra que los ciberdelincuentes o los delincuentes, vamos a llamarlos porque a Paquito no le gusta el término ciber, los delincuentes, malhechores, malvados, están adoptando este tipo de método con rapidez. Ahora, NFC. ¿Qué es el NFC? ¿No? NFC, a lo mejor ustedes lo han visto en sus teléfonos o lo han leído por ahí en internet o lo que sea, ¿no? Las siglas significan Near Field Communication, que básicamente es una comunicación de campo cercano. Entonces es la tecnología inalámbrica que está diseñada para funcionar a distancias muy pequeñas. Normalmente hablamos de unos cuantos centímetros y generalmente muchos de ustedes seguramente ya la habrán utilizado con las tarjetas bancarias. Cuando están las terminales, muchas de las terminales hoy en día ya no tienes que insertar el chip, sino que funcionan por este famoso método de contacto. Eso es el NFC. Lo pones aquí con la terminal, hace contacto directo con la terminal, jala los datos, te cobran y listo. Entonces, cuando ustedes pagan con el celular, con la tarjeta, cuando validas, por ejemplo, la tarjeta del Metrobús o del transporte, etcétera, también sirve para poder emparejar dispositivos, para poder leer estas famosas etiquetas inteligentes que ahora traen muchos productos y demás, ¿no? Entonces, en teoría, esta distancia corta se considera una medida de seguridad práctica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque necesitas estar en contacto directo, digamos, casi así de piquito con piquito para poder tener la comunicación. Ahora, el término cerca no significa que sea imposible de retransmitir. Entonces, un atacante puede utilizar 2 dispositivos para poder extender artificialmente esa comunicación, que básicamente se conoce como el relay attack o el ataque de retransmisión, que ya lo veíamos con el tema de los coches hace un par de episodios. Entonces, imaginemos, por ejemplo, una conversación entre una tarjeta y un cajero automático, ¿no?
Tú llegas con tu tarjetita, la pones y el cajero dice, ¿es una tarjeta válida? La tarjeta dice, sí, sí soy válida, ¿no? El cajero solicita la información, la tarjeta le contesta, este es mi número, no sé qué. Entonces, obviamente tienen que estar físicamente cerca, ¿no? Tienes que insertar tu tarjetita en el cajero para que lea todos estos datos en el chip y demás y que puedan entregarte dinero, hacer transferencias, lo que tú necesites, ¿no? En un ataque de relay, los delincuentes lo que hacen es que colocan un intermedio en cada extremo. Entonces, uno está junto a la tarjeta real y el otro está junto al cajero o terminal. Entonces, estos intermediarios transmiten la conversación y lo que hace es que es como colocar un teléfono muy largo entre dos personas, ¿no? El cajero cree que está hablando con la tarjeta que se encuentra a unos centímetros, pero en realidad la tarjeta puede estar en otra ciudad, en otro país y demás, porque generalmente esto se comunica a través de internet. Entonces, el sistema no necesariamente rompe el cifrado, sino lo que hace es que engaña esta suposición de proximidad, que básicamente es la seguridad del NFC. Entonces, ¿cómo entra el teléfono de la víctima en este escenario? Entonces, el teléfono se puede convertir en el dispositivo que lee y retransmite la tarjeta. Para hacerlo, normalmente lo que hacen estos delincuentes es que necesitan convencer a la víctima de instalar una aplicación maliciosa, ¿no? Ya se imaginarán ingeniería social, ¿no? Una llamada, un clic, un enlace, un demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, la víctima puede recibir una llamada de, oye, soy un empleado del banco fulanito de tal, detectamos una operación sospechosa, tu tarjeta está en riesgo y necesitamos verificarla. Lo que tienes que hacer es instalar una aplicación de seguridad, coloque ahora su tarjeta en la parte trasera del teléfono, introduzca su PIN para confirmar y entonces de que, estoy protegiendo mi tarjeta, güey. Pero en realidad lo que hace la aplicación es que lee la comunicación en NFC y la transmite a el delincuente. Pero muchas veces los ataques de relay también son basados en que, por ejemplo, los ponen en estas máquinas, por ejemplo, los expendedores de refrescos, y ponen algo para leerlo como dos veces, y entonces el de abajito, ese es el que retransmite a algo local, lo manda por internet, se lo manda a alguien más, se lo entrega, y ese otro tiene acceso a una terminal también, pues de NFC, y comienzan a hacer los mismos pagos porque replican la información que el usuario, sin saberlo, toca dos lectores. Uh-huh. O también se puso muy de moda. Que ese es un ataque físico. Es físico porque la parte de que lea la tarjeta, o sea, que lo que tú dices, ahí se vuelve un poquito más complicado porque pues es por ingeniería social, como tú dices, o sea, de que tenga que instalar algo, ¿no? O sea, la app esté comprometida, y cuando tú mismo lees tu tarjeta, pues como que te pones pues un tiro en la cabeza y se lo mandas pues al atacante por medio de la aplicación, ¿no? Sí. Sí, o sea, se pueden imaginar que hay 400 tipos de ataque, ¿no? O sea, lo que dice Paquito, incluso creo que había unos también en los cajeros donde te ponían, ¿no? O sea, no solo en las expendedoras, sino también en el cajero, que ponen un dispositivo y entonces te captura los datos de la tarjeta y demás, ¿no? Pero entonces, este específico, que es el que menciona Kaspersky, es el tema del malware, o sea, la aplicación que se instala dentro del smartphone. Entonces, el problema con esto es que obviamente la aplicación la hacen como para parecer que sí es del banco, ¿no? O sea, te muestran el logotipo, animaciones, códigos de verificación, ¿no? Pantallas que imitan aquí a tu banco de preferencia y demás. Entonces tú ves la interfaz y dices, claro, ¿no? Es mi banco, güey, ¿no? Pero en realidad es, pues, una estafa, básicamente. Entonces, no instalen nada. El banco jamás, ningún banco te va a pedir que instales ninguna herramienta de seguridad para validar nada, ¿ok? Y jamás te va a pedir que metas tu tarjeta o que la acerques a tu teléfono y demás, nunca, ¿ok? Ellos tienen sus propios sistemas y te pueden bloquear la tarjeta por seguridad a través de su sistema sin necesidad de que tú interactúes o de que tú tengas esto. Entonces, aquí no instalen nada, ¿ok? Nada, por favor.
Entonces, Kaspersky en este reporte distingue una modalidad que le llaman el NFC directo, que básicamente es la víctima instala una aplicación maliciosa, acerca la tarjeta al teléfono, el malware utiliza el chip NFC del dispositivo para comunicarse con la tarjeta, los datos y las respuestas se envían a otro dispositivo que está controlado por los delincuentes y ese segundo dispositivo emula la presencia de la tarjeta frente a un cajero, terminal de cobro o lo que sea. Y entonces el problema aquí es que muchas veces la víctima también entrega el PIN mediante esta aplicación falsa, con la llamada y lo que tú quieras. Incluso, por ejemplo, muchos de los bancos en avisos y seguridad y demás te dicen: no puedes utilizar la aplicación bancaria si estás haciendo una llamada en el teléfono. Si quieres utilizar la aplicación bancaria, tienes que colgar y acceder a tu aplicación bancaria. Entonces, por eso es que jamás te van a pedir que utilices una aplicación mientras tú estás en una llamada con ellos, ¿ok? Si es a través de llamada al phishing o a la ingeniería social que están tratando de hacer. Entonces, aquí el tema es que el atacante ya no va a necesitar poseer físicamente la tarjeta porque pues ya tienen todos los datos y el PIN, ¿no? Hay otra técnica que se llama NFC inverso, que funciona un poco diferente. La víctima es manipulada para cambiar qué aplicación controla los pagos sin contacto o para configurar una herramienta maliciosa como servicio de NFC predeterminado o lo que tú quieras. Y en lugar de leer únicamente la tarjeta física, el teléfono puede terminar comportándose como el medio de pago controlado por el atacante. Entonces, dependiendo del tipo de malware que estén instalando y demás, el dispositivo lo que hace es que emula credenciales, retransmite operaciones o permite que los delincuentes utilicen el teléfono como parte de una cadena de pago fraudulenta. Entonces, los detalles técnicos pueden variar entre todas las campañas de phishing, ¿no? O sea, puede ser una llamada, puede ser un correo, puede ser un mensaje de texto, puede ser un correo electrónico. O sea, hay miles de opciones por las cuales esto puede generalmente suceder. Ahora, la combinación o lo que siempre va a estar presente son tres elementos, que es la instalación de un malware, la ingeniería social y el abuso de la capacidad de NFC legítima del teléfono donde ustedes están poniendo estas cositas, ¿no? Uno de los más mencionados es uno que se llama Supercard X, que ha sido asociado con campañas que presentan como supuestas aplicaciones bancarias o de verificación. Entonces la víctima recibe instrucciones para instalar un archivo APK. Y aquí vamos a hacer una anotación. Si ustedes han visto este programa en más de una ocasión y ya les hemos dicho de los paquetes APKs, sobre todo en Android. El APK, ¿qué es el APK? Recuerden, es el formato utilizado para instalar aplicaciones en Android. La forma tradicional que nosotros instalamos aplicaciones es: vamos a la Play Store o a la Apple Store, buscas en la tienda oficial la aplicación y la descargas de ahí. Obviamente, como es un desgraciado malware, pues no lo pueden subir a las tiendas oficiales. Entonces lo que tienen que hacer es convencer a la víctima para que instale una aplicación o un paquete que se sale de esas tiendas oficiales para que tú puedas permitir la instalación de estos archivos de otra fuente. Ustedes lo tienen que autorizar. No lo autoricen. No instalen ninguna APK, ninguna aplicación fuera de las fuentes oficiales que tienen sus dispositivos para poder instalar. ¿Ok? Entonces, el delincuente envía el APK mediante un enlace, mensajería, página falsa, lo que sea. Y entonces, una vez que ya está instalado, el malware lo que hace es solicitar acceso al NFC, notificaciones, mensajes, servicios de accesibilidad y funciones del teléfono en general. Entonces, dependiendo de la variante del malware, es el tipo de permisos que solicita. Mientras más permisos tiene, mayor control puede ejercer sobre su dispositivo. No instalen nada otra vez. Entonces, la aplicación obviamente lo que va a hacer es que va a guiar a la víctima a poder acercar la tarjeta y a poder mantener esta comunicación con el dispositivo del atacante, pues para hacer cobros, pagos y retiros y demás, ¿no? Hay otra familia que se llama el NFC Gate o el N-Gate, que está relacionado con una herramienta que originalmente se desarrolló, adivinen para qué, para hacer el bien, ¿no? Para una investigación de seguridad.
Entonces, NFC Gate permite analizar, capturar, retransmitir o modificar estas comunicaciones del NFC. Entonces, como ocurre con muchas herramientas de ciberseguridad, ¿no? El propósito original pues era legítimo. Un investigador podía estudiar pues cómo se comportan las tarjetas, las terminales, las comunicaciones y demás, ¿no? El problema es cuando los desgraciados seres humanos aparecemos en el panorama, ¿no? Y estos delincuentes modifican la herramienta y la integran en aplicaciones maliciosas. Entonces, pues ya es una tecnología de doble uso. La misma capacidad que tenemos para hacer el bien, pues ahora la tenemos para descubrir fallos, explotarlos y hacer el mal. Otro de los malwares que menciona Kaspersky es el Phantom Card, que Phantom Card es una familia que está asociada con la retransmisión de tarjeta mediante teléfonos comprometidos. Entonces las campañas varían dependiendo del país, del banco y demás, pero generalmente combinan llamadas telefónicas con páginas falsas. Entonces lo que hacen es que utilizan mensajes que advierten sobre una supuesta tarjeta bloqueada, ¿no? Que generalmente aquí, que también ya lo hemos mencionado, generalmente te mandan los primeros dígitos de tu tarjeta. Tu tarjeta que empieza con 4040. Todas las tarjetas, Visa, Mastercard, American Express y demás, todas inician con los mismos dígitos, porque es la forma de identificar el tipo de tarjeta. Entonces, no se dejen llevar porque es, ay, güey, sí, mi tarjeta sí inicia con esos dígitos, güey, sí es real. No, no es real. Cuando es una notificación verídica, únicamente te mandan los últimos 4 dígitos de tu tarjeta. Y aunque te lo manden y te mandan un link, no le des clic. Mejor habla directamente al banco, reporta la anomalía y demás. No te dejes llevar por lo que te llega por un mensajito de SMS, por un correo, por una llamada, etcétera. Si es una llamada, cuelga y marca directamente al banco, y ya que en el banco te guíen para ver si realmente hay un problema o es un desgraciado estafador que quería hacer de las suyas. De hecho, paréntesis, este numerito inicial se conoce como BIN y es el Bank Identification Number. Entonces, sí, todos los bancos tienen un paquete de bienes asignados y solo basados en esos bienes pueden asignar números de tarjeta, y aplica tanto para tarjetas físicas como para tarjetas digitales. Es correcto. Entonces, pues puede ser muy variado el esquema de estafa, ¿no? Te pueden mandar un mensaje de una tarjeta bloqueada, te pueden hacer una llamada igual de, oye, hablamos del banco porque tenemos una tarjeta que está bloqueada porque hicieron un intento de compra en Mercado Libre de 40,000 pesos, ¿no? Y tú, ay, güey, no mames. Entonces, obviamente la finalidad es que la víctima complete voluntariamente cada paso que el malware necesita, ¿no? Entonces aquí volvemos a un tema primordial, que otra vez es el ser humano. Entonces el ataque no depende solamente de una vulnerabilidad técnica, sino depende de convertir al usuario en parte del proceso. La persona tiene que instalar la aplicación, conceder permisos, acercar su tarjeta, meter el PIN, mantener la llamada activa, etcétera, etcétera, mientras el delincuente dirige la operación como si te estuviera ofreciendo un tipo de soporte técnico. Entonces, si ustedes no hacen ninguna de las acciones anteriores, no tienen de qué preocuparse. Por eso es que no instalen nada, no tomen llamadas, no hagan nada. Siempre comuníquense directamente al banco si creen que puede haber algún problema. Y también otro consejo, todas las aplicaciones bancarias, y ya por regulación, al menos en México, tú puedes establecer el límite de gastos para cuando son operaciones por contacto, como es el NFC. Entonces establezcanlo, revisen esa parte en su aplicación o vayan al banco. Digan, oye, ¿cómo puedo configurar porque no quiero autorizar transacciones que superen, no sé, los 1,000 pesos, por ejemplo? Entonces ya con eso queda completamente limitado, y si alguien les venía pescando monederos. Que la mayoría de las tarjetas hoy en día, por lo menos en México, sí tienen un límite, ¿no? Porque incluso si tú quieres pagar algo que supera cierto límite, te dicen, no, inserta la tarjeta, güey. Ya no pasa por defecto. Pero sí, luego el por defecto puede ser alto. Entonces, ahora, revisen esa parte. ¿Nos pueden robar dinero con solo pasar junto a nosotros? Es una de las preguntas más frecuentes que muchas veces hay acerca de NFC. No. Sí, exactamente. La respuesta es ambigua, sí y no, ¿no? O sea,
muchas veces el tema con NFC es que en realidad tiene que estar en un contacto de 1 centímetro. O sea, no es como de que, ay, un güey Moverse por 2, 3 segundos. enfrente de mí y demás. No, o sea, exactamente. Tiene que estar ahí un par de segundos y hacer un contacto casi directo con la tarjeta. Entonces funcionan a muy corta distancia. Entonces, generalmente este tipo de ataques de malware, o sea, por eso es que necesitan que la aplicación esté instalada, que haya una interacción de la víctima, una comunicación activa, un PIN, una autenticación o algo adicional para poder hacer los cobros. Entonces, obviamente con estos ataques como los que mencionaba Paquito, que son físicos, que son ya como con dispositivos instalados en hardware de máquinas de refrescos o del banco o lo que sea, pues sí se puede ampliar el alcance físico del NFC mediante este relay. Pero pasar cerca de cualquier persona y vaciar automáticamente todas sus cuentas, pues no es el escenario principal de estas campañas, ¿no? El mayor peligro sigue siendo el tema de la ingeniería social. Sin embargo, no estamos exentos de que esto pueda llegar a pasar si nos descuidamos y demás. Entonces, también hay unas manguitas que pueden encontrar en cualquier lado, ¿no? Que son los famosos bloqueadores de NFC, donde metes la tarjeta ahí y lo que hace precisamente es bloquear esa comunicación. Entonces, aunque tú pases tu tarjeta por un NFC, no lo va a leer porque esa manga impide la comunicación del NFC. Entonces, otra de las preguntas que veía es, ¿el atacante clona la tarjeta? No necesariamente. La mayoría de las veces no. La palabra clonar es muchas veces un poco confusa, ¿no? Porque el clonar significaría que crea una copia que puede seguir funcionando después de separarse de la tarjeta original. Recordemos que este relay attack lo único que hace es utilizar la tarjeta, o sea, extender el rango, pero tiene que estar presente la tarjeta con contacto. Entonces la tarjeta siempre permanece con la víctima. Por eso es que te dicen, tienes que acercar la tarjeta al celular, porque en ese momento es donde van a hacer el cobro o el retiro o lo que sea. Entonces, obviamente necesitan mantener la sesión, la comunicación y demás activa para que puedan hacer todos estos cargos, robos, estafas y demás, ¿no? Cuando la víctima deja de acercar la tarjeta o se interrumpe la comunicación, normalmente la operación deja de funcionar. Que es lo que le comentábamos de los 2-3 segundos. Está ahí, ¿no? Ahora, ¿por qué piden el PIN? Porque muchas veces lo que hacen es retirar efectivo o autorizar ciertas operaciones. Entonces, como les comentaba, muchas veces el contacto solito no permite que tú tengas, o sea, que tú autorices la transacción, sino que tendrías como que meter la tarjeta, meter tu PIN y demás. Entonces, por eso es que necesitan muchas veces el PIN para poder hacer los cargos, los robos, las estafas y etc, 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 ¿no? Entonces no se dejen llevar por el que es que tiene que introducir el PIN, el código no va a ser almacenado, es necesario para poder cancelar la operación y demás. No, jamás en la vida ningún banco te va a pedir ni que instales una aplicación y mucho menos que metas tu PIN ahí, ¿ok? Jamás, jamás de los jamases, bajo ningún escenario. Entonces ahí sí es mucho ojo y cuéntale a quien más confianza le tengas. En este caso es cuelguen. No instalen nada, marquen directamente al banco y, oye, a ver, ¿está esto sí o no? No, bueno, está bueno, ¿no? Ahora, ¿por qué aparece en Android con mayor frecuencia? ¿No? Se concentran principalmente en Android por varias razones. La primera y la más sencilla es que casi todos los teléfonos Android permiten instalar aplicaciones fuera de la tienda oficial de una forma mucho más sencilla que lo que puede hacer un dispositivo de Apple, ¿no? Existen miles de modelos con diferentes versiones de cada uno de los sistemas, ¿no? Muchos de estos modelos obviamente dejan de recibir actualizaciones rápidamente, lo que permite que los delincuentes puedan distribuir el APK de forma directa y mucho más sencillo sin necesidad de andar por ahí sufriendo, ¿no? Entonces, determinadas funciones NFC pueden ser utilizadas por aplicaciones con los permisos adecuados, ¿no? Ahora, esto no significa que intrínsecamente Android es inseguro, todos los usuarios están expuestos y demás. No, significa que la instalación desde fuentes desconocidas ofrecen oportunidades adicionales. ¿Ok? Entonces no instalen, ya es como la vez número 100 que se lo repetimos en este episodio. No instalen nada. ¿Ok?
En iPhone, Apple controla un poco más, de forma más cerrada, la instalación y el acceso de determinadas funciones NFC. Entonces, sin embargo, ningún ecosistema se tiene que considerar invulnerable, porque como bien sabemos, con el episodio que abrimos de no existe malware para Mac, sí existe, mi carnal, nomás que generalmente no es tan atacado porque hay un universo mucho más reducido y son menos los usuarios que pueden atacar. ¿Ok? Entonces, no llamadas, no aplicaciones, no PIN, básicamente a eso se reduce este programa. Este episodio completo se reduce a esas 3 acciones para que ustedes puedan protegerse. ¿Ok? Entonces, ¿cómo pueden detectar una aplicación maliciosa? ¿No? Si la aplicación llegó mediante WhatsApp, SMS, Telegram, correo, una página que no es la tienda oficial, alerta. Si te hablan del banco que te pide instalar aplicaciones desconocidas, alerta. Si la aplicación solicita permisos que no corresponden a la función, alerta. Si permite establecer como servicio predeterminado de pagos o de NFC, alerta. Si nos solicita PIN o tarjeta física o lo que sea, alerta. Si el supuesto asesor insiste en que no colguemos la llamada, cuelguen inmediatamente. ¿Ok? Si amenaza con bloquear la cuenta inmediatamente, alguna cosa por el estilo, porque es que tiene que ser ahorita, porque si no va a pasar el pago y va a pasar el cobro y demás. No, así no funcionan los bancos. Cuelguen y marquen directamente el número que viene en su tarjeta para que se comuniquen con el banco oficial y ya ellos les dirán si hay algún problema con su cuenta o no. ¿Ok? No sigan instrucciones, no instalen nada, no acerquen su tarjeta, no proporcionen PIN, ni CBV, ni contraseñas, ni códigos de un solo uso, nada. Colgar Listo. Y vámonos. Y llamar al banco. Y aquí, con lo que comenta Pete, recuerden que uno de los primeros puntos cuando podemos detectar si es un fraude y les quieren robar información es cuando empiezan a presionar. Cuando hay una urgencia de obtener esa información, es signo inmediato de, ¿sabes qué? Vámonos. Bye. No tienen por qué dar excusas, simplemente cuelguen, bloqueen el teléfono y mejor contáctense con los canales oficiales del banco. Es correcto. Ahora, ¿qué revisar específicamente en Android? Tienen que revisar las aplicaciones que se instalaron recientemente, ¿no? Cualquier nombre desconocido, vámonos. Comprobar qué aplicaciones tienen acceso a NFC. Lo que no conozcan, vámonos. Revisar las aplicaciones predeterminadas para pago sin contacto. Inspeccionar los permisos de accesibilidad. Revisar los administradores del dispositivo. Y utilizar alguna solución de seguridad confiable. Ahí está, me parece, Play Protect, que creo que es gratuita. Y también hay un montón, ¿no? Está Kaspersky, está Symantec, está hay un montón de fabricantes que ofrecen ya hoy este tipo de soluciones que detectan estos malwares y los mandan a mingar a su chadre, básicamente, ¿no? Ahora, la ruta exacta cambia dependiendo del tipo de sistema operativo y del fabricante y demás que tengan en su teléfono, pero normalmente lo pueden, este tipo de opciones las pueden encontrar en configuración, aplicaciones, acceso especial o aplicaciones predeterminadas, y también hay una sección que se llama pago sin contacto o NFC. Entonces, normalmente ahí es en donde pueden ver todas estas opciones. Ahora, los agarraron en sus 5 minutos y ya instalaron la aplicación. Primero, modo avión. Desconecten el teléfono de internet y esto detiene temporalmente la comunicación. Claro. Segundo, no abran la aplicación nuevamente. Tercero, contacten al banco desde otro dispositivo, soliciten el bloqueo de las tarjetas y la revisión de movimientos. Cuarto, obviamente, cambiar las credenciales bancarias desde un equipo que no sea el que está infectado donde instalaron la aplicación, por favor, ¿no? O sea, creo que es sentido común, pero hay que recalcarlo. Nada más. Quinto, revisar si se consideran permisos de accesibilidad o administración dentro del dispositivo. Sexto, obviamente, desinstalar la aplicación. Si no permite ser eliminada, entonces
Generalmente en Android lo primero que tienen que hacer es retirar los privilegios que se les dieron a la aplicación para que ya permita ser desinstalada en los menús que les mencioné hace un ratito. Séptimo, que es ya así como el extremo, ¿no? Considerar un restablecimiento de fábrica. Y octavo, presentar una denuncia y conservar mensajes, números, enlaces y capturas para poderla documentar y denunciarla con las autoridades para que puedan empezar a monitorear esto y a hacer algo al respecto, esperando que pues hagan algo, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, pues así está este rollito, ¿no? Ahora, hay que apagarle el NFC. Apagarlo mientras no lo utilizamos puede reducir la superficie de ataque, sí, especialmente en teléfonos donde permanece activo sin necesidad alguna. No es una solución total, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente estas campañas o estos malwares lo que hacen es activarlo, ¿no? Los menús, en las opciones y demás, lo que hacen es activar precisamente este rollito, ¿no? Entonces, la recomendación no sería vivir permanentemente con el NFC apagado, sino todo lo que ya les comentamos anteriormente, ¿no? No instalar aplicaciones, no seguir instrucciones, no tomar llamadas y demás, ¿no? Ahora, ¿lo pueden apagar? Sí, pero no caigamos en esta falsa sensación de seguridad, ¿no? O sea, como de que, ya lo apagué, ya estoy listo. No. Todos los consejos anteriormente mencionados siguen aplicando, aunque tengan en el NFC totalmente apagado. ¿Ok? Entonces, vamos a recapitular una vez más. El teléfono no está clonando mágicamente la tarjeta, está funcionando como un puente. La tarjeta responde en un lugar, el delincuente realiza la operación en otro. La víctima, engañada por un supuesto banco, asesor o lo que sea, es la que construye la conexión entre ambos. Ustedes son la pieza clave para que los estafen y los roben. ¿Ok? La tecnología sí es sofisticada, pero ustedes son el punto de entrada. El punto de entrada sigue siendo el maldito ser humano. Y obviamente las técnicas de ingeniería social, ¿no? El miedo, la urgencia, la presión y demás, ¿no? Confianza en las autoridades falsas y de que no, es que yo te hablo del director del banco porque necesito él, no te creo, ¿no? Entonces, pues básicamente esos son los consejos para que los sigan, para que no los agarren en curva y para que puedan evitar un mal rato que tengan ustedes que realizar cambio de tarjetas y pagar dinero que pues no tenían ahí contemplado y demás, ¿no? Entonces, es correcto. Entonces, el takeaway del día de hoy es que la tecnología no necesita romper todas nuestras defensas, le basta con encontrar una confianza mal colocada, una puerta olvidada o una instrucción que nadie pensó que podría ser interpretada de forma literal, como de, güey, consigue tu objetivo, güey. ¿Cómo? No lo sé, tú consíguelo, güey. Vale. Es correcto. Entonces, espero que se le hayan pasado chévere, bacano. Nos estamos guachando la siguiente semanita. Recuerden que nos pueden dejar sus preguntas, temas, sugerencias y demás en nuestras redes sociales, Día Cero Ciber, el ciber con Y, y también en los comentarios tanto de Spotify como de YouTube, para que ahí los estemos guachando y lo que ustedes nos mandan siempre lo contestamos en el siguiente episodio o a más tardar en 2 si hay algún tema preparado que ya no nos permita por tiempo meterlo, pero siempre les damos respuesta para que sepan cómo, cuándo y dónde ustedes van a poder hacer acceso a esta respuesta a su pregunta, intriga o sugerencia de tema. Pásensela chévere, bacano. Nos estamos guachando la siguiente semanita. Vámonos.